Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Margarita, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? Muy bien, acá estamos. ¿Mejor? Y ahí vamos, luchando con la garganta y Sí. y la gripe, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, mucha gripe. Sí, es impresionante. Bueno, el tiempo ayuda, ¿viste? Estos cambios Sí, de clima no, demasiado. son terribles. Mañana vamos a que aprovecho para reiterarle a los oyentes, vamos a una máxima casi de 23, 24 grados, ¿eh? Sí, ¿viste? Es loco. Impresionante. Y yo me voy para Miramar el fin de semana que va a haber 2 grados. Mira qué bueno, hay que cuidarse. Terrible. Hay que llevar la remerita y la bufanda al mismo tiempo. También. Bueno, Marga, ¿por dónde andamos hoy con la historia? Algo muy lindo. Una vez te hablé sobre la historia de Banfield. Sí. Pero me quedó ahí hablar sobre las grandes personalidades que ha tenido Banfield, de todos los tipos. Entonces hoy me tomé el atrevimiento de utilizar la revista del instituto, la que se sacó en octubre, que habla sobre la historia de Banfield en el recuerdo, que le fue escrita por Pesado Palmieri, por su esposa Blanca María Ricardi, que dicho sea de paso, le mando un abrazo a Pesado, que anda medio pachucho, así que, decidí Y déjame a mí también mandarle un abrazo a Pesado, que me mandó un saludo en las redes sociales por el cumpleaños. Está muy metido en las redes sociales, hasta con terminología juvenil y demás, escribiendo, ¿eh? Muy se bien, va enganchando de a poco, le cuesta, pero bueno. Muy bien, te escucho. Tiene eso, sí, se está reponiendo un poquitito, pero bueno. Y se me ocurrió entonces, dije, bueno, vamos a charlar un poco de todo esto que ellos han investigado, han hecho bien, todo lo que el instituto está trabajando con este esfuerzo grande que es hacer las revistas directamente de nuestro propio peculio, porque no recibimos ayuda de nada, siendo que es un instituto municipal. Pero bueno, se me ocurrió que te voy a acercar una de las revistas. Dale, con mucho gusto. Muy buena. Sobre Banfield, por ejemplo, tuvo grandes escritores, como Florencio Sánchez, Julio Cortázar, lo tuvo al que es el juez, el doctor Héctor Negri, que es el ministro fue de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, y que sigue presidiendo este tribunal. Creo que ahora se jubiló, los otros días creo que le hicieron una nota, me parece que se ha jubilado, pero sigue viviendo en Banfield. Hubo grandes escritores como Julia Lari, Josefina Latorre de Castaño, ella fue la presidenta de la Asociación Sanmartiniana hasta su fallecimiento, Leda Núñez, López Frean, Juan José Manco, que ha escrito cuentos maravillosos, hermosísimos. Algún día voy a contar algunos que son muy bonitos, y esos cuentos tienen que ver con la historia lugareña. Con Héctor Negri te lo mencioné, con Víctor Pineda, Blanca Rabañán de Yacar, una gran poetisa también, con Daniela Tilio Colela. Mirá vos, Daniela Tilio Colela escribió para Tía Vicenta, y era de esos personajes que fue incluso director de Cultura de Lomas de Zamora, cuando Cultura funcionaba en la habitación de arriba de lo que es el Museo Americanista. Y era de estos hombres que se sentaban y escribía en la Olivetti, con una rapidez increíble, y bajaba con un texto que te dejaba, que te decía, no puede ser la maravilla de cómo escribía este hombre. La parte de la simpatía que tenía, la gran erudición, fue uno de los grandes directores de cultura que tuvo Lomas de Zamora. Yo siempre digo que hubo de todo, hemos tenido grandes directores y hubo grandes excelencias. Bueno, él fue uno de los grandes excelentes también. Bueno, lo tuvimos a Juan Luis Stopini, que también fue miembro del Instituto Histórico Municipal, y él incluso trajo a Jorge Luis Borges a Lomas, que justamente Borges estuvo ahí en la esquina de Azara y Sáenz,
donde está la radio, ahí estaba una posta antigua que no tenía ochava, y ahí incluso en ese estaño estuvo recitando incluso Borges, y estuvo alguna vez traído por Juan Luis Stopini. ¿Qué otros más? El doctor Oscar Allende fue uno de los grandes políticos que llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y como él dijo una vez, nadie es profeta en su tierra porque nunca logró ser concejal en Lomas de Zamora. Después tenemos a Legnani, otro de los grandes historiadores. Hemos tenido grandes artistas plásticos. Tenemos, por ejemplo, en Banfield, el Museo Pío Colivadino. Vos sabés que Irma Arbeleche de Colivadino donó a la Universidad de Lomas de Zamora todas las pinturas de Pío Colivadino que estaban ahí en la calle Medrano. Es una maravilla el valor de esas obras, lo que hay en ello. Mira, se han cotizado hasta arriba de los $2 millones y todavía no se sabe dónde están las pinturas. Este es otro tema diferente. Bueno, estuvo Stephen Coek, también otro de los grandes pintores, que fue muy amigo de Claudio de Alas, fue una de las grandes leyendas también acá en Banfield. Lo tenemos dentro de los actuales, a Edgardo García Nieto. Pues es que es un muralista, compañero en la Secretaría de Cultura, del cual es una maravilla no solo escucharlo, sino cómo pinta. Un día vino al museo y me dijo, bueno, le pedí que pintara la posta de Santa Rosa en una de las paredes. Y me dijo, en ese momento le hice una pregunta para ver, explícame un poco más el impresionismo, por favor, necesitaba saber. Entonces me dijo, ¿vos querés que yo te hable de impresionismo? Bueno, entonces en el momento que se pone a pintar, dice, te voy a hacer la posta de Santa Rosa en impresionismo. Y la empezó a pintar y a explicarme todo lo que era el impresionismo. Yo lo iba mirando y decía, caramba, está pintando un cielo amarillo, qué horror. Y lo seguía mirando porque me gusta muchísimo como él pinta. Y cuando la obra terminó, realmente era maravilloso ver la posta de Santa Rosa, que estaba en Frías y Molina Rotea, con un atardecer entre amarillos y naranjas, en una especie de otoño, con los árboles cayendo sus hojas. Fue maravilloso y con una clase excepcional de lo que es el impresionismo. Edgardo García Nieto es uno de los grandes muralistas que tiene Lomas, y también de Banfield. Músicos y artistas renombradísimos que fueron al Teatro Maipú. Lo tuvimos a Carlos Gardel cantando, a Nelly Omar, estuvieron en el escenario Blanca Podestá, Azucena Maizani, Faust Rocha, ese Faust Rocha que se pintaba esos ojos en negro porque eran de la década del 30 y te impresionaban, esa forma de hacer teatro que llegaba impresionante, hasta lo llamaron en Hollywood para una película para que filmara, realmente hermoso. Nini Marshall también estuvo e incluso vivió un tiempo también en Banfield. Pepe Biondi, cuando era muy pequeño y él hablaba de la gran pobreza que sufrió, maravilloso. Julio Sosa que hablaba por teléfono y les decía a las telefonistas con esa voz que él tenía, así, el número pedía, y ellas se deshacían, y él les hablaba y les decía cosas hermosas, y las telefonistas enloquecían. Todo este tipo de esta gente, lugares, por ejemplo, que han ido desapareciendo, como el Boulevard de las Palmeras que había sobre la calle Alsina, grandes quintas, maravillosas, casas que fueron tiradas abajo, que ya no existen, que se han dejado de lado nuestro patrimonio arquitectónico. Tenemos grandes poetas que a mí me gustan muchísimo, como es Ovidio Schaffer, que es una persona, una maravilla, y él tiene una forma muy particular de contar, por ejemplo, en una poesía, cómo era un Banfield, y te dice, Banfield te voy a evocar, y a Maipú adoquinada,
y aquel sabor de barriada que es imposible olvidar, muy, muy particular. El doctor Mario Riccardi fue médico en el Hospital Gandulfo. El Museo Americanista tiene unas fotos maravillosas de fines de la década del 30, principios del 40, cuando él estaba en el hospital Gandulfo. Él fue el papá de Blanca, que es la esposa de Pesado, que juntos escribieron este libro. Y destacar figuras como fue el padre Orsi, que fue un párroco de la Sagrada Familia, excelente, que encima fue uno de los que me casó. Mira. Que me casó en el año 73, que lamentablemente hubo una muerte de él que nunca se supo exactamente qué fue. Bien. Pero bueno, se destacó, su labor apostólica fue incansable, muy fructífera. Y te voy nombrando así todos estos, y me van a quedar muchos en el tintero, pero realmente era una deuda que tenía para contar un poquito de las grandes personalidades que tuvo Banfield. Yo creo que incluso hasta la iglesia, la capilla la parroquia de la Sagrada Familia, quien fuera la protectora y la fundadora de este altar mayor que donó, que fue Juana Leguina. Y así vamos nombrando gente que realmente han enaltecido totalmente lo que es la ciudad de Banfield. Después seguiremos con otras ciudades y ya te voy a contar cosas muy lindas sobre Turdera, que es el país de las hadas, se decía. Pero bueno, hoy se me ocurrió destacar esto, que sale a colación de que todavía en ese había gente que hicieron nuestra patria chica y debemos rescatarla como otras que hemos sacado a la luz. Tal cual, sin duda. Bueno, Margarita, interesante detenernos un poquito en la historia, en este caso de las grandes personalidades de Banfield que nos ha dejado el paso del tiempo. Así que bueno, buen descanso en Miramar y nos reencontramos ya la semana que viene. Bueno, un abrazo para vos y reponete. Dale, ahí vamos, un beso grande. Un beso.